Bueno, buenas noches, chicos. Primero, dar las gracias a Raúl, y a vosotros por la asistencia aquí. Ya veníamos hablando Rulo y yo hace meses de preparar alguna cosilla de esta. Yo creo que es algo bastante interesante, no por lo que yo os vaya a contar, pero algo que al fin y al cabo no hacen muchos clubes o prácticamente ninguno aquí en Cantabria, y yo creo que es algo que se puede hacer para aprender todos. Incluso luego, si queréis preguntar cualquier cosa o interrumpirme o lo que sea, voy a intentar extenderme lo menos posible, ¿vale? Ya os digo que conmigo tampoco creo que veáis nada nuevo ni que os haya contado Rulo, o seguramente Oriol, que le conocéis también, que os haya contado muchas de sus vivencias o experiencias tanto de técnico como jugador. Y yo he estado, ahora os digo un poquillo, para los que no me conozcáis, soy entrenador nacional de fútbol, soy director de deportivo también, director de metodología, y he estado también de analista deportivo. He estado, empecé con campus, como seguro que muchos de vosotros. He estado con equipos también más pequeños, humildes, en el Marina Cudello, equipo de mi pueblo. He estado también aquí trabajando en el Pandas. He estado en clubes más o menos humildes, que con pocos recursos, y luego he estado también trabajando en el Van Sander. Últimos años también he estado en el Racing, categoría juvenil, y hasta este año en Navidades he estado de director de metodología en una academia de 1.200 niños en Armenia, en el Urartu. He trabajado un poco de todo, pero mi vocación básicamente es el ser entrenador. Lo que os voy a presentar hoy es un poco la idea que tengo yo de fútbol y cómo llevarlo con el título que hemos llevado a cabo, que es un poco largo, el título que más le apetecía a Rulo, pero un poco el llevar lo que es el balón, la idea de juego al entrenamiento. Es mi idea, es lo que yo siento o lo que yo siempre he sentido, no es lo que vosotros tengáis que sentir, ni cuando os marchéis hoy de aquí, de que no os voy a contar ninguna verdad absoluta ni nada. Es básicamente mi verdad, porque como el fútbol tiene tantas aristas, al final todo vale, y lo veis cada semana, tanto en el fútbol amateur como en el fútbol profesional. Sí, un poco la idea de la presentación mía de hoy es un poco el tema de la organización, cómo organizarlo y por qué organizarlo, el llevar siempre una estructura, lo que hagamos, que lo hagamos con un porqué, que lo hagamos siempre con un fin, con un motivo, que no sea, le he visto a Rulo que ha hecho una tarea que funcionaba de la hostia, pero joder, luego la llevo yo a mi infantil y no pirula. ¿Por qué? Pues Rulo igual tiene unos conocimientos más o menos, o los jugadores de Rulo tienen unas características que los míos no tienen. Lo importante, yo siempre digo, que es la adaptación al contexto, a mi contexto y al de los jugadores, por supuesto, y la categoría. Sí que tenemos que adaptar esas dos cosas, porque al final, por ejemplo, el caso de Rulo también mucho puede condicionar a tema competitivo, que igual en muchos de vuestros casos en tema formativo pues no es el mismo. Entonces, vamos a hablar un poco de ello. Lo primero que queremos hablar, en lo que decíamos antes de la organización del modelo de juego, y vamos a hablar del balón como protagonista en el entrenamiento, vamos a hablar de 4 cosas. Primero, el modelo de juego, porque queremos, lo que vamos a trabajar en el entrenamiento tiene que estar basado en una idea que nosotros tengamos, la que sea, pero una idea. No podemos trabajar, hoy voy a trabajar esto porque sé que es algo chulo, que lo he visto en internet, o esto porque sé que es una tarea que a los jugadores les gusta. Por eso os comentaba que tiene que haber siempre una organización, ¿vale? Entonces, nuestra idea de juego, que la vamos a llevar al entrenamiento. Luego veremos el modelo de entrenamiento, que es con lo que tienen que ir de la mano, lo que vamos del modelo de juego a modelo de entrenamiento. Luego os voy a enseñar un planning semanal, el que hemos estado utilizando hasta Navidades en Armenia, y un poco es el planning semanal, que siempre puede sufrir modificaciones, pues que yo también en los últimos años en el Racing y el Van Sander utilizaba. Es uno que podéis utilizar todos, pero es sujetamente modificable, y que cada uno pueda tener unas ideas diversas. Y luego pasaremos la parte final un poco a modo introducción con un pequeño medio vídeo
para que veáis diferentes tareas, diferentes estructuras geométricas y, bueno, un poco a modo de resumen, todo tipo de tareas que queremos que veáis. Ya os digo ahora, bueno, Rulo ya lo sabe de sobra, yo aquí tengo el disco duro, que no tengo prisa de nada, y si no, para cualquier otro día, cualquier consulta de tareas o vídeos y demás, yo soy un enfermo de esto, pero vamos, que no sé más que vosotros, ni mucho menos. A mí más me gustaría quedarme 20 minutos más habiendo escuchado a Oriol, que seguro que tendría muchas cosas más que ofrecernos que de las que os pueda ofrecer yo. ¿Vale? Entonces, empezamos un poco con el modelo de juego. Antes de empezar, un poco, sí que siempre nos crea un poco esta duda, porcentajes orientativos de lo que tenemos que trabajar en función de la categoría. Mejora individual más inteligencia táctica, en cuanto a conceptos en función de categorías. Edades más tempranas, pues bueno, la inteligencia táctica el 20%, esto lo habla mucho la literatura y la futbolística, con una mejora individual de trabajo de 80%. Yo aquí hay en un par de conceptos que incluso lo reduciría más a etapa pre-Benjamín, incluso a un 10%, porque la mejora individual me parece todavía más importante en edades tempranas. En etapas Benjamín, Alevín, ya fútbol 7 o fútbol 8, inteligencia táctica 40%, yo también lo reduciría incluso hasta el 30%, con una mejora individual de un 60-70%. Ya etapa infantil, fútbol 11, 60-40%, y en etapa ya cadete juvenil, que ya estaríamos hablando, no competitivo porque sigue siendo formación, pero ya de los jugadores ya tienen muchos años de estas mejoras que ya han adquirido, hábitos ya, que estamos hablando de, en muchos casos, 8 o 9 años ya jugando al fútbol, ya nos enfocamos ya más a un 20-80 de las inteligencias tácticas y la mejora individual. Un poco la tipología de los ejercicios, de lo que estábamos hablando, un poco de la parte de los porcentajes, la mejora individual, pues hablaríamos de, sobre todo en etapas más tempranas, de qué podríamos trabajar, pues relación cuerpo-balón, edades más tempranas, sobre todo el tema de la motricidad, cómo moverse, edades más tempranas, pre-Benjamín, antes de llegar al fútbol 11, el control pase, que siempre podemos hacerlo en etapas más pequeñas con ejercicios más analíticos, pero que luego les vamos con ruedas de pase y demás, a medida que ya van pasando se lo vamos complicando, a medida que van pasando ya las etapas, conducción y regates, unos contra unos, tiros centros, remates, luego ya acciones combinadas. Esto ya se va siendo más complejo a medida que van pasando ya las etapas. Y luego, bueno, en función del material que podamos tener más innovador para que sean más complejas las tareas. En la inteligencia táctica, pues lo mismo, pero en fútbol más reducido, hacer 2 contra 2, 3 contra 3, hacer rondos, pocos jugadores, diferentes figuras geométricas. Hablamos de las figuras geométricas porque es importante. Estamos acostumbrados a hablar del rondo. Yo, bueno, ahí voy a poner un pequeño asterisco en el rondo. Yo no concibo el rondo lúdico, quitando quizás el día prepartido, un poco para soltar un poco tensión y demás, pero yo el rondo ya, cuando le empiezo a meter, le meto ya como una tarea, aunque sea de parte de calentamiento, pero ya que tiene que pirular, ya esto tiene que ir ya muy fluido, sea como si sería la parte final o la parte principal, ¿vale? O sea, no ya eso de que usábamos hace años de, bueno, el rondo aquí para echarnos una risa, no, ya con un concepto, que ya haya unas ideas tácticas, que haya ya unos conceptos técnicos y que haya ya unos objetivos y unas normas. Cuando hablamos de las figuras geométricas, pues claro, estamos acostumbrados a hablar el clásico rondo con un cuadrado, pero si le vamos un poco más allá si le metemos una figura geométrica con más aristas, claro, más lados, si ponemos un hexágono, por ejemplo, o un pentágono, pues ya las posibilidades de pase ya son más. Tú, si estás jugando en un 4 contra 2 o un 4 contra 1 en un cuadrado, solo vas a tener 3 salidas. A medida
que la figura geométrica tiene más lados, evidentemente vas a tener más salidas para dar el pase. Efectivamente también, si tú pones más jugadores fuera, también puedes poner más jugadores dentro, incluso comodines, pero al final hablamos de cuantas más figuras, más líneas de pase y en diferentes alturas, que es también mucho lo que queremos en el fútbol. En el fútbol no nos encontramos solo cuadrados, muchas veces hablamos de figuras para encontrar pase, triángulos, rombos, etcétera, etcétera, en función de la posición del campo, en función de rival también, en función de dónde esté el balón, así como en función de dónde esté el rival. Posesiones, cuadrados y muchos jugadores, ya aquí empezamos a incrementar el espacio, incrementamos el tiempo, incrementamos también la oposición. Jugador de posición, luego haremos un pequeño matiz, pero diferenciamos posesiones en el que hay un caos de muchos jugadores con mucha libertad y los juegos de posición en los que metemos posicionalmente a los jugadores en el rectángulo de juego. Situaciones tácticas que se pueden dar con las ABP, las acciones a balón parado, y luego los partidos condicionados con las reglas tácticas que le queramos dar. Separamos las sesiones por tres partes: calentamiento, parte principal y parte final. Luego cada uno puede modificar, hay gente que le gusta una cuarta parte con vuelta a la calma. Bueno, yo lo divido siempre en tres partes. La primera parte en la que preparamos el músculo para que esté adaptado a la sesión. Siempre es importante que la sesión vaya de menos a más, pues el que quiera con unas vueltas al campo. A mí, por ejemplo, personalmente lo de dar vueltas al campo nunca me ha gustado. Yo concibo todo lo que vais a ver hoy con el balón, sea físico, sea todo, es mi idea, y más sobre todo en etapas formativas. Balón, lo que siguiente que venía hablando, balón como protagonista, introducir aspectos que trabajemos a lo largo de la sesión, eso es importante. Por ejemplo, si hoy vamos a trabajar desmarques, pues estaría bien, por ejemplo, que vayamos a trabajar pues desmarques desde la parte introductoria. Porque hace 2 meses que no trabajo nada de desmarques, o porque esta semana al rival que le he visto los 4 últimos partidos le puedo hacer mucho daño haciendo desmarques. Pues bueno, pues ya los rondos me invento un rondo para que tenga una consecuencia y un fin en el desmarque, o una rueda de pase la hago con desmarques, más luego los partidos condicionados, los juegos de posición y demás. Pero os he puesto el ejemplo de desmarque, como puedo trabajar las transiciones o lo que queráis, pero eso, si vosotros queréis, se puede dar siempre en los ejercicios de cada sesión. La parte principal, venimos con ejercicios de mayor distancia y oposición, un poco ya empezaríamos a trabajar los juegos de posición, las posesiones, venimos de los rondos, espacios más reducidos, jugadores y oposición menos también, y pasaríamos a espacios más grandes, que también se pueden trabajar reducido, pero siempre es aumentando de menos a más respecto a la parte del calentamiento. Trabajamos ya aspectos más tácticos y más complejos, y la mayor carga cognitiva. ¿Qué quiere decir? Hay más información que en los rondos, más objetivos, ¿vale? Y en la parte final, situaciones más reales del juego a la competición. Si es verdad que en la parte principal, en los juegos de posición, aunque en muchos les podemos meter mini porterías y demás, son situaciones mucho más reales a la parte del calentamiento, en la que podemos ver rondos, pero en la parte final ya es todo lo más real, casi es real, tan real como el partido, y eso es lo que tenemos que adecuar. Partidos condicionados y evoluciones en el último sector del campo, finalizaciones a portería y demás. ¿Qué tenemos que conocer del modelo de juego para
para llevarlo luego al modelo de entrenamiento. Lo primero, que el juego está basado en 4 partes. Para mí una quinta, que ahora os comentaré también, pero dividimos el juego en 4 partes. Ataque estructurado, defensa estructurada, transiciones, que son la defensiva y la ofensiva. Yo añadiría una quinta, que sería las AWPs, aunque no la metemos, pero Oriol también nos ha mostrado dentro de sus análisis cómo la mete también. En el ataque estructurado, ¿qué trabajamos? Tenemos que tener, estos son objetivos principales, estos 4 principales, ¿vale? Entonces luego tenemos salida de balón, progresión en el juego, finalización y juego directo. En la defensa estructurada es lo mismo, pero en la parte defensiva tenemos defensa salida de balón, defensa progresión en el juego, defensa finalización y defensa de juego directo. Las transiciones defensa-ataque, el contraataque y el inicio de ataque estructurado. Transición ataque-defensa, repliegue, presionar y replegar. Si hay alguna pregunta respecto a esto o lo anterior, me cortáis y lo explicamos. Esto al final es como nuestra base para lo que quiero yo, independientemente de vuestra idea de modelo de juego. Yo esto lo tengo y a mí me da igual que mi juego sea combinativo, que mi juego sea en largo, que me guste presionar, lo tengo todo aquí. Lo tengo todo aquí. Porque estos son los 4, el círculo este son los 4 que son los principios del juego. Luego vamos a verlo un poquito más detallado. Y luego es una siguiente escala, lo que tenemos en los cuadritos de las esquinas, que son los subprincipios. No sé si alguna vez lo habréis escuchado, pero son más detallado lo que queremos trabajar. Vamos a trabajar en modelo de entrenamiento, relación con modelo de juego y vamos a ver contenidos y semanas tipo. Son principios colectivos que son los que hemos hablado, en ataque, pérdida de balón, en defensa y en recuperación. Luego tenemos por líneas de trabajo. Voy a trabajar, por ejemplo, en ataque hemos dicho, ataque, estas son las 2 transiciones, y en defensa, pues si por ejemplo tenemos en ataque, pues ahora vamos a trabajar por líneas. Pues vamos a trabajar el ataque de la línea del medio campo, por ejemplo, o vamos a trabajar solo en su principio en la línea, es siempre trabajo por líneas, ¿de acuerdo? En los subprincipios trabajamos los cuatro elementos, pero trabajamos siempre con contenidos individuales. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, trabajamos concepto de ataque. Entonces, ¿qué quiero trabajar? El pressing. Nuestro extremo izquierda quiere presionar al lateral derecho. El principio sería defensivo, porque voy a presionar. El subprincipio sería el pressing, la línea dentro de la línea, porque es la línea del medio campo. El subprincipio es qué tiene que hacer ese jugador. Entonces el subprincipio del extremo izquierdo de mi línea de medio campo es atacar al lateral derecho y darle una indicación. Pues mi indicación, tu subprincipio es la dirección de carrera. Si tengo aquí la cámara y es mi lateral derecho y yo soy el extremo izquierda, pues yo quiero que su principio sea mi dirección de carrera fuera para que solo tenga salida por dentro, o bien en conducción o bien pase por dentro, porque luego los de la siguiente línea, los más alejados, van a venir en la basculación y le van a cerrar lo que queráis. Es luego vuestra idea de juego, ¿de acuerdo? Pero es para que tengáis claro dentro de los 4 circulitos que hemos visto, ataque, defensa y los 2 tipos de transiciones. El siguiente paso sería la línea de trabajo y el siguiente es lo que vosotros queráis. ¿De acuerdo? Siempre es la idea de lo que vosotros queráis. Toda idea en el fútbol es válida, toda idea, pero se tiene que tener una organización. Los tipos de tareas que vamos a ver, siempre es importante tener una base de ejercicios, una base de entrenamiento, lo que queremos hacer, ¿vale? Habréis escuchado seguramente
hay muchos entrenadores que les gusta mucho variar. Tenemos que tener claro que los ejercicios está bien repetirles, pero yo siempre digo que tenemos que detectar, que oler cuando el ejercicio, si aburre mucho, porque le hemos hecho muchas veces, pierde fluidez. Perdón. Si le echo un par de veces y vemos que no fluye, detectar el porqué, saber corregir, saber modificar, o a veces darle un tiempo para que empiece a fluir, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí vamos a ver tipos de tareas en los contenidos colectivos, lo que sería todo el grosso mayor, juegos de posición, posesiones libres, juegos de líneas, partidos condicionados. En las acciones a balón parado, yo siempre hablo también de un concepto que es el de, bueno, el otro día ahora me lo estoy recordando, el gol que marca, no sé si fue, ahora no recuerdo, el Barcelona contra el Nápoles, que sale de un córner en contra. No sé si fue el 1-0 o el 0-1, sí, el de Jordi Alba. Sale de un córner que estaban defendiendo. Y pocas veces hablamos de esa transición. O cuando recupera mi portero y saca largo, pues también existen transiciones en las ABPs. Y esas también hay que trabajarlas. Al final todo hay que trabajarlo. Todo lo que veamos y lo que podamos hay que trabajarlo. En los subprincipios, pues básicamente se modifican pocas cosas porque a partir de aquí ya es añadir poquitas cosas más. Los rondos, juego de línea, aquí ya haríamos trabajo más específico por línea, situaciones de ataque contra defensa y defensa contra ataque, ya haríamos partidos más reducidos y condicionados. Y en el tipo de tareas que haríamos en los subprincipios, pues añadiríamos también rodar de pase, ejercicios de control y pase, ejercicios de posesiones, distintas posesiones y así como transiciones y trabajo individualizado por posiciones tanto ofensivo y defensivo. Semanas tipo, no os voy a enseñar todas porque si no, no acabaríamos hoy. Vamos a enseñar un poco edad cadete y creo que es edad de iniciación, un poco de semanas tipo que podemos ver. En iniciación me valdría más o menos edad pre-benjamín, así, más o menos una semana tipo que podréis trabajar 2 días. Al final, si tenemos 2 días de trabajo, pues hay veces que decimos, hostia, es que no nos da tiempo a trabajar todo lo que quiero. Bueno, pues al final tenemos que priorizar, tenemos que adaptarnos al contexto, a los días que tenemos y demás. Por ejemplo, luego os enseñaré alguna planificación. En Armenia trabajaban todos los equipos hasta la edad de 5 años, 4 días a la semana. Y yo me tuve que adaptar también a ese contexto porque eran muchos días. Eran muchas horas y tuve que reducir en algún momento incluso tiempo y hora de entrenamiento, porque ellos allí, los niños, bueno, un ejemplo del contexto, allí la Federación de Armenia estábamos luchando porque cambiara un poco el tema de los horarios, porque podíamos tener un partido un lunes a las 12 de la mañana, y si los niños en el colegio, no pasaba nada, los niños iban a competir y ya está, iban los padres y no se iba hoy al colegio porque había partido de niños de 10 años, se jugaba, o sea, no tenía esa. Entonces, ese tipo de cosas siempre hay que ponerlas en contexto. Pongo un ejemplo tonto, pero que vosotros aquí pues tendréis 1000 ejemplos, porque al final todos nos tenemos que adaptar. Joder, pues si yo vengo del año pasado en la misma categoría, que entrenaba en no sé dónde y entrenábamos 3 días, y aquí, bueno, pues eso es adaptarte, o viceversa. Joder, pues es que vengo aquí de 3 días y marcho a entrenar a un equipo puntero y entrenamos 4 días, pues te tienes que adaptar a todo, ¿de acuerdo? O entrenamos en un campo de Grijo y ahora entreno en uno de hierba artificial, joder, y ahora dan hasta bien los... Bueno, en todo nos tenemos que adaptar, por eso repetía muchas veces antes la idea de saber modificar, saber adaptarse a los distintos contextos.
Un poco un ejemplo, es general, no tiene que ser esto la panacea, pues el día 1, pues ejercicios de manejo y dominio del balón hacíamos, conducciones y regates, control y pase, duelos 1 contra 1, ejercicios de finalización. Día 2, coordinación con y sin balón, dribbling, finalizaciones, partidos reducidos más pequeños y partidos luego más generales, 5 contra 5, 6 contra 6, pero bueno, al final es intentar meter un poco todo en esos dos días, y también es importante sabiendo el tiempo que tienes. No es lo mismo tener 1 hora y media que tener, pues no, es que tengo 1 hora y tengo solo medio campo. Pues al final eso lo repetimos, tenemos que adaptarnos. No, es que yo estoy en un club, Pablo, que joder, que estamos 8 equipos en un campo entero y a mí me pertenece una parcelita. Pues igual esto no lo puedes hacer y tienes que hacerlo pero más pequeño, ¿vale? Edad cadete, aquí lo he puesto a 4 días, entiendo que en esta edad nadie estáis a 4 días, yo por ejemplo el contexto de Racing en cadetes ya teníamos 4 días y pues trabajamos un poco de todo. Si os fijáis un poco, tenemos en casi todas, se repiten mucho de la tipología que hablábamos antes. Veis que hay rondos en todos los entrenamientos, ruedas de pases hay en todos los entrenamientos y luego los partidos que están siempre, sobre todo en la parte principal de la semana, y lo trabajamos casi todos los días. Pero bueno, ahí un poco es un ejemplo, pero para que veáis un poco la organización que teníamos. Luego teníamos el día 2 que solíamos hacer un poco de táctica colectiva, individual, hacíamos un poco de objetivos a veces en función también del cuerpo técnico que tengas, objetivos más individuales, que te puedas dividir el trabajo por líneas, un poco lo que hablábamos antes. Este es un ejemplo de cómo trabajamos en Armenia. Veis en 3 partes que nos dividíamos la sesión, ¿vale? Tenemos la parte roja de arriba, que es la parte de calentamiento, que ahora explicaré un poco, la parte verde, que tenemos la parte principal, y la parte morada, que es la parte final de la sesión. No voy a incidir, pero dividíamos los días en distancias también, no vamos a entrar en tema de tiempos, en tema de metros, distancias, descansos, en ese tema no vamos a entrar, pero yo por ejemplo la parte de las distancias sí que aproximado sí que se lo daba. Efectivamente hoy por ejemplo día 1 hoy tengo distancias medias, o el día 2 que tenía, bueno, tengo distancias pequeñas, pero claro, tienen que ser orientativas. No es lo mismo, hoy me vienen 12 jugadores y no es lo mismo la misma distancia que voy a poner en un espacio reducido con 12 jugadores que si tengo por ejemplo a 22 o a 20. Entonces a eso también me tengo que adaptar y saber modificar. Entonces no es lo mismo tampoco si tengo 20 jugadores pero quiero hacer una posesión y entonces digo, no, pero es que la quiero hacer en 2 partes, que esté mi primer entrenador en un lado y mi segundo. Vale, pues entonces igual vas a hacer entonces o un 6 contra 6 en un lado y un 4 contra 4 en otro, o 2 6 contra 6, lo que queráis, pero siempre tiene que ser sujetamente modificable a ello. La parte, por eso os digo, de las distancias era un poco aproximado, ¿vale? Para que haya una organización, lo que os decía antes. Si veis, por ejemplo, día 1, calentamiento, rueda de pase, eso se repite en toda la semana, menos el día 2 que hacíamos objetivos individuales, ¿de acuerdo? Los objetivos individuales lo podéis hacer, yo lo hacía o por líneas, o también lo podía hacer colectivo, pero trabajando aspectos que pues a veces o que necesitaba mejorar el equipo o que individualmente alguno necesitaba mejorar, y luego bueno, pues ahí en función de vuestras herramientas. Yo he grabado, por ejemplo, incluso estando en edad cadete, pero porque me gustaba a mí, yo grababa entrenamiento, yo grababa partidos, cuando no tenía una cámara, grababa con el móvil. O
sea, al final el que quiere hacer algo se va a buscar la vida, porque al final esto es ponerle ganas, no es otra cosa. En la segunda parte trabajamos las posesiones, diferenciamos lo que hablábamos antes de las posesiones libres, en el que el juego es alocado, cada uno juega libremente, existe lo que le llamamos el caos, te viene un jugador por un lado, otro jugador por el otro, está muy bien, y luego también más organizado con el que llamamos el juego de posición, en el que hay trabajas bajo una estructura posicional del juego, ¿de acuerdo? La parte bueno, aquí en la última parte trabajamos que es día prepartido, trabajamos evoluciones, finalizaciones a portería, y en la última parte trabajamos salidas de balón. Aquí, por ejemplo, es un poco más modificado la última parte. El día 1 yo les daba a elegir si es día 1 después de partido, si hacer salida de balón o hacer finalizaciones a portería, ¿vale? A mí, por el rigor táctico, me gustaba más que harían salidas de balón, pero dejaba eso opcional porque solían variarlo bastante. Partido a doble área, lo hacíamos el segundo día, al final luego un poco lo que os comentaba, chicos, si al final tengo muchos jugadores, pues igual, como quiero hacer aquí el doble área, que es en distancias pequeñas, pues igual si tengo muchos jugadores, o tienes que hacer varios equipos para que entren y salgan, o lo haces en 2 partidos, uno al lado del otro. Bueno, eso, cosas que seguro que ya sabéis y que habréis utilizado muchas veces. Partidos más amplios, el día 3 hacíamos, partidos condicionados, pues los condiciono pues lo que os decíamos antes, chicos, vamos a trabajar desmarques, vamos a trabajar entonces el concepto de los desmarques o del concepto de las marcas al hombre, lo modifico en función del rival del fin de semana o lo modifico en función de lo que quiero yo del modelo de juego, pero siempre con un sentido, ¿vale? Lo mismo que aquí hacíamos trabajo de salida de balón de remis portería, aquí hacemos, aquí no está un ataque posicional que viene a ser desde el medio campo, trabajamos el ataque posicional a portería rival, ¿vale? El último, sobre todo, cuarto de campo. Esto que veis aquí, al final, lo que os decía antes, chicos, es un poco una idea, es una estructura, es tener vuestro ABC. Ese es más o menos mi ABC que tenía o que he estado trabajando los últimos años, sujetamente modificable, por supuesto, pero por lo menos es, como dicen los entrenadores en la élite, cuando las cosas van mal te puedes agarrar a algo y a partir de ahí sabes que estás siguiendo una estructura, un porqué de las cosas. Lo jodido es cuando te cuestionan algo y dices, bueno, es que, pero ¿por qué joder, pues no sé, hoy hago esto, mañana esto? Eso es lo complicado, ¿vale? Este plano va de la mano con el anterior y os explico. Nosotros trabajamos, este es por ejemplo de 2 mesociclos, hacíamos 2 meses, luego lo volvíamos a cambiar y repetíamos semana 1 y 3 era la misma, la 2 y la 4 lo mismo y así trabajamos 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8. Esto tenía que ir pegado con el anterior. ¿Qué quería decir? Semana 1, Pablo, defensa, vale, me iba a defensa, iba aquí y yo tenía que ir al campo y tenía que ver que ejercicios de media distancia tenía que ver que se trabajaba la defensa desde los rondos. Entonces, el foco de atención tenía que ser, y las correcciones solo para la parte defensiva. Es decir, pero lo ofensivo siempre se va a presuponer, las transiciones, todo se va a presuponer, pero para trabajarlo todo durante el mesociclo, y me explico. Rondos, trabajamos solo aspectos defensivos, cuando el jugador, por ejemplo, esté dentro, lo que queráis, lateralidad, centro de gravedad bajo, si presionar o cerrar líneas en función de si estoy jugando con un defensor o con 2 o con más de uno, etcétera.
Donde menos se puede cumplir efectivamente son en las ruedas de pase, pero en lo demás se va a poder cumplir todo. Las posesiones, lo mismo, trabajo aspectos del equipo que no tiene el balón. Si tocaría, por ejemplo, ataque, trabajaría eso. Si me tocaría, joder, es que hoy me toca transiciones, Pablo, transición, pues transición, modificaríamos la tarea para que sufriría esa transición. Es importante que vosotros lo que hagáis se vea. Por ejemplo, ahora estamos hablando de transiciones. Joder, pues estoy haciendo un rondo con transiciones. Transición, defensa, ataque. Ataque, defensa. Pues bueno, estoy en un 4x2, por ejemplo, y veo que cuando pierdo el balón no hay un pressing, que ahí se tiene que ver la transición. Pues entonces eso es lo que tenemos que corregir. No me vale solo estoy dando 12, 15, 25 pases y luego cuando pierdo el balón, vale, he perdido yo el balón, voy al medio. No, ahí se tiene que ver sobre todo porque es la regla que estamos viendo. Estás trabajando todo, pero luego además añadimos el concepto de transición, el objetivo principal que se tiene que ver. En la salida de balón lo mismo, que me toca ataque en la salida de balón, mi objetivo es el inicio de juego en la salida de balón. Que me toca esa semana defensa, pues el objetivo en la salida de balón es el equipo que presiona. Que me toca, por ejemplo, transición, ataque, defensa, pues vale, cuando mi equipo, que estoy trabajando con él, que sale con el balón jugado, lo pierde, hay una continuación de jugada que puedes dejar libertad o no al equipo que roba para que ataque portería y tú, pues tu idea de juego, pues no, mi idea de juego es, después de que pierdo balón en salida de balón, pues cerrar las líneas dentro, el carril central que es el más importante, que por algo está la portería ahí, o no, mi objetivo es correr hacia adelante y presionar y robar rápido, lo que queráis, vuestra idea. Lo mismo si es la otra transición. Pues mira, mi transición es objetivo defensa-ataque. Pues cuando mi equipo que está presionando recupera el balón, pues rápidamente atacar portería rival o no, en función de la zona donde esté o donde esté mi rival, pues vamos a empezar a jugar. Eso es también vuestro modelo de juego. Lo mismo con cualquiera de las otras tareas. Esto sería en una estructura, chicos, de 4 días, ¿vale? Nosotros teníamos equipos que entrenaban 4 días, equipos que tenían que entrenar 3 días y modificaba. No metía lo de 4 días, pero lo más importante volvía a aparecer. Es lo mismo que os he explicado, pero para equipos que entrenaban 3 días. Lo mismo, les íbamos cambiando la estructura de las semanas, que eran parecidas a las de 4 días, pero efectivamente pues tenían que ser diferentes porque entrenaban un día menos. Y luego aquí esto lo dividíamos nosotros en 3 programas que luego os enseñaré. El programa de 4 días le llamábamos programa 3. Este programa es el 1, el que hemos visto antes era el 2, que era el de 3 días. El programa número 1, que era este, tenía la misma estructura, 1, 3, 2, 4, etcétera. ¿Y quién lo trabajaba? Sobre todo las edades más tempranas, ¿vale? Los que tenían 5, 6, 7, 8 años, tuvimos incluso que modificar al segundo mes y añadir alguna categoría más, porque bien, ves que te dicen los entrenadores y sobre todo tú lo ves en el día a día, que no están capacitados todavía para la estructura del programa 2, que es más compleja. Entonces, bueno, aquí tienen entrenamientos que son más simples para edades más tempranas, pues que hacíamos después del warm-up, el calentamiento, hacíamos control, dribbling, hacíamos luego un pequeño partido reducido para que trabajarían como objetivos la conducción y el dribbling, y luego volvíamos otra vez a lo mismo, volvíamos a repetir estas 2 partes en la parte final, entrenamientos de 1 horita o horita y poco, y marchando. Y lo mismo lo hacíamos en las siguientes semanas. En la semana 2 hacíamos trabajo de esta semana. ¿Qué toca, chicos? Control y pase. Pues todo enfocado al control y pase. Puedes hacer 1000 ejercicios, pero tú le dices al chico que vamos a trabajar el concepto de control y pase. Lo que le vas a premiar siempre va a ser el control y pase. Lo mismo trabajo aquí de
de defensa, trabajamos aquí el regate, las fintas, el pase, vosotros lo que queráis, pero siempre volvemos a lo mismo, una estructura, que haya una estructura de algo, ¿vale? Esto es un ejemplo de los equipos que teníamos, y luego teníamos todavía otra parte más, porque teníamos tantos niños que teníamos dos partes, una lo que sería la academia que compite y otra es la academia que pagaría, como se diríamos aquí, un poco la academia del Racing. Lo que pasa que allí, bueno, es un poco diferente porque es como a nombre del club, y trabajaban, desde este año estábamos trabajando, que lo implementé porque antes era un poco más como aquí en el Racing, más lúdico y demás, y aquí empezamos a meter el tema de que también trabajen la misma estructura. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que los entrenadores que teníamos en la escuela entendíamos que si estaban trabajando en el otro lado, y muchas veces los jugadores de la academia podían pasar y promocionar a nuestra escuela, tenían que estar ya adaptados para el contexto de lo que iban a ver después en la escuela, y entonces esa transición, ese paso no sería tan complicado para ellos. Y un poco esto, pues bueno, programa 3, lo que trabajamos en el programa 3, estas primeras categorías, las categorías más altas. Programa 2, estas categorías trabajaban, el programa 1 lo mismo, y aquí teníamos dos equipos femeninos, uno que está con el programa 3, que compite en la primera división de Armenia, y el programa número 1 le seguían las chicas que bueno, que son pequeñas y estaban todavía en etapa de iniciación. Aquí, bueno, un pequeño ejemplo, creamos varios departamentos, y uno que estuvimos creando era de metodología, de tecnificación. Tenemos 9 campos de fútbol y uno era un pabellón con hierba artificial, y bueno, pues ahí empezamos a crear. Os pondré un poco algún vídeo un poco por encima, pero bueno, es una cosa bastante simple, pero que nos podíamos adaptar al contexto de allí, algo muy simple, muy analítico. Les íbamos cambiando mucho los ejercicios, y bueno, esto sí que lo hacíamos sesiones de 30 minutos con 8 jugadores, y era como una aparte de las sesiones que ellos tenían normalmente. Intentábamos que iría también en progresión, como os decíamos antes. Si veis, ya se empiezan a complicar un poco más los objetivos. Siempre tenían un objetivo, pero iban siempre de lo más analítico, lo más sencillo, a lo más complejo. Acabamos aquí con una rueda de pases también. Al final yo siempre les decía, chicos, que lo más importante es, no hace falta ponerles en los entrenamientos 20.000 objetivos, y muchas veces con tener 1 o 2 y que lo hagan bien, es fundamental. 2, 3 objetivos, 2, 3 normas, que es mejor que 2, 3 normas y no sobre información, y que lo tengan claro, a que les leamos 3 minutos de ejercicio y que, como decía antes Oriol, el jugador desconecta. Igual que en las charlas de vídeo, en los ejercicios, desconecta. Y a mí me pasaba igual. Yo no he jugado al nivel de Oriol, pero todos somos humanos. Yo no he pasado de tercera división cuando jugaba. Pero yo, cuando el entrenador me hablaba más de 1 minuto y medio, 2 minutos, desconectaba. Le prestaba más atención cuando paraba la tarea en mitad del ejercicio y empezaba a explicar esto, lo otro y lo otro. Ahí también le prestaba más atención, porque la tarea te la explica rápido y ya tienes que ir a tiro hecho, ¿vale? Y luego cada uno pues tendréis vuestras fórmulas, y
explicarlo todos cerquita. A mí me gusta más gritando más, pero con todos los jugadores posicionados en el campo, que lo vean más ejemplarizado, ponerles muchas veces ejemplos de lo que hacéis, por qué lo hacéis, que va a ocurrir luego en el fin de semana. Entonces eso al jugador se le queda más en la cabeza. Voy a poner un vídeo un poco de todo lo que hemos visto, ¿vale? Los rondos, ruedas de pase, bueno, se lo he puesto. Tenéis material, ya os digo, lo que queráis. Yo lo mío siempre lo comparto con todo el mundo, lo que necesitéis, o sea, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Esto es solo una parte muy pequeña, pero si tenéis, joder, me ha gustado esto porque, si os gusta cualquier vídeo, lo que os decía antes, chicos, cualquier vídeo lo podéis utilizar, pero tenéis que tener presente que ahora igual me explicáis, ¿y esto por qué lo hacía? Pues igual no sé explicar ese en concreto por qué lo hacía, porque esa semana lo hacía con un objetivo de que se nos había ocurrido, porque lo que sea. Y ese mismo igual 20 días después lo hacíamos por otra cosa diferente. O igual es tan sencillo porque es un componente técnico-táctico, ¿vale? Entonces eso es importante, que al final luego le deis el matiz vuestro. Que el jugador diga, joder, estoy haciendo esto porque siempre me está hablando de eso, ¿vale? Que siempre el idioma, el lenguaje que vosotros utilicéis sea el mismo, que no estéis todo el día, por ejemplo, no, es que estoy jugando siempre un juego de posición, hablándoles del tercer hombre, de separarse, de atraer jugadores, de jugar con alejados, joder, y luego llega la charla del partido y cuando nos presionan un poco nos dicen que nos la quitemos de encima. Bueno, que seáis consecuentes, ¿de acuerdo? Con lo que hacéis el día del entrenamiento, hombre, tampoco os estoy diciendo que os tenéis que pegar pedradas en los pies, pero que seáis consecuentes, ¿vale? Que el lenguaje que les habléis a los chicos que sea igual. Epa. Entonces ya con esto acabamos. Luego, los nombres les podéis dar los nombres que vosotros queráis, las nomenclaturas, cada uno las que uno lleve. Ya lo que yo le puedo llamar un rondo, igual a vosotros lo llamáis posesión, o eso es lo de menos, lo importante es el foco. Pero tenéis que tener una idea clara, chicos. Que el jugador, cuando acabe el entrenamiento, tenga la sensación de divertirse. Sobre todo si a alguno le habréis echado alguna bronca o lo que sea. Que no se vaya a casa con el run run. Que el día siguiente venga con ganas otra vez para entrenar. Que aunque seáis intensos, aunque les estrujéis lo máximo,
pero que el chico vaya para casa con la sensación de quiero que llegue otra vez el día de entrenamiento. Tenemos que pensar que al final el jugador tiene tantos problemas como podemos tener nosotros en nuestra vida real, que si vamos a trabajar por la mañana, ellos van al colegio, la chavala del barrio que no les hace caso, no les contesta el WhatsApp, todos tienen sus problemas, más o menos, pero tienen sus problemas. Entonces es importante que en este contexto no le añadamos nosotros un problema más. Ya hoy en día es un paso importante el no cortar las alas a los jugadores en cuanto a, por ejemplo, desmarques de ruptura. Os decía que es importante no cortar las alas a los jugadores en cuanto a muchas veces vemos y cada día más abandonos prematuros de jugadores que dejan de jugar al fútbol o porque está hasta lo igual de entrenador o de esto. Entonces es importante, dentro de la exigencia también podemos complementarla, sobre todo tema psicológico, tema coaching, hacer divertido el entrenamiento, pues hacerlo exigente y que el jugador se divierta. Yo soy el más exigente del mundo y luego cuando acaba el entrenamiento me gusta ser cercano, cada uno en lo que es en personalidad. Tener en cuenta que los jugadores, sea la edad que tengan, a vosotros os tienen como referentes, pero más referentes que a vuestros padres, más referentes que a los profesores, os tienen como... ¿Por qué? Porque sois sus jefes en algo que les gusta a ellos. Entonces, es una baza que es impresionante. Seguramente, algunos si trabajáis con edades más tempranas, algún padre os haya dicho, oye, a él sí le puedes decir que es que se porta mal en casa o ha sacado mal nota. Acuden a vosotros. Muchas veces, en edades más grandes, el problema, si alguno tenéis confianza, os le dice a vosotros, no le dice a los padres. Entonces, ahí vosotros tenéis un vínculo que tenéis que aprovechar. Pues estáis viendo que estamos haciendo la progresión, rondos, ruedas de pase. A algunos les gusta cambiar en la primera parte, que no lo he comentado antes. Primero la rueda de pase, porque parece más analítica y demás, y luego el rondo. A mí personalmente lo respeto, pero me gusta más iniciarme con el rondo, que tenga sus componentes tácticos y demás. ¿Pero por qué? Por tema de motricidad. En el rondo me estoy moviendo menos, en un espacio más reducido, y en la rueda de pase, después del pase, normalmente solemos hacer desplazamientos más largos. Entonces, por ese inicio de progresión me gusta más siempre empezar con el rondo y después con la rueda de pases. Este, por ejemplo, aunque le veáis con portería, es un juego de posición, pero que le pongo un componente de portería, como si sería una salida de balón. El equipo que ataca es el equipo rojo, y el que defiende pero que inicia con balón es el equipo naranja, que hago una estructura, jugamos aquí con central, jugamos con comodines por fuera y lo hacemos como juego de posición. Jugamos dentro, los naranjas son mediocentros interiores, y aquí estamos trabajando transición. El momento que equipo rojo recupera balón, o bien conserva balón y ataca portería rival en función de lo que toque ese día,
o ataque rápido. Según recupera balón, intentamos atacar portería lo más rápido posible. Estamos en un contexto reducido, equipo naranja, equipo que está súper extendido y que el momento que pierde balón tiene que juntarse lo más rápido posible. Pues trabajar con 1, 2, 3, 4 equipos dentro del espacio de juego, mini porterías. Aquí trabajamos lo que hablamos antes, las distintas líneas de pase. Yo sí tengo para pasar aquí, allí, 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 mejor que solo 3 posibilidades. Trabajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muchos lados diferentes, ¿de acuerdo? Esto mismo lo puedo hacer con un cuadrado, claro, pero a más líneas de pase, más facilidad para encontrar y más alejados. Aquí, por ejemplo, el anterior poníamos jugadores 1 intercalados de cada equipo por fuera. Esta, por ejemplo, es con la Bipro del año pasado. Que al final la calidad igual no te la da tanto, pero lo que te da en tema... Sí, es una pasada. Para que veáis el contexto, no siempre todo lo que enseño es Racing. Aquí este año, recuerdo hace unos años que estábamos en el Riva, cuando estaba en preferente, el último ascenso que hicimos a tercera división, pues con un contexto más humilde trabajamos lo mismo. Recuerdo este era un partido modificado que hacíamos condicionado con 3 porterías. Ese día teníamos 3 porteros, me llaman, hoy tenemos 3 porteros, pues vamos a aprovecharlo con 3 porterías. Partido condicionado, aquí trabajamos parte central para hacer gol. Estos espacios de los costados son espacios libres que no podemos entrar, y para entrar dentro tiene que ser a través de un desmarque de ruptura, ¿de acuerdo? Aquí creo que este era octogonal, le metimos hasta 8 lados. Aquí el fin no era encontrar líneas de pase, aquí el fin era que los jugadores, sobre todo que juegan por fuera, cuando verían esta línea de fondo ya se introducirían hacia adentro con el balón, ¿vale? Aquí no buscábamos líneas de pase por fuera porque no teníamos comodines fuera. Lo que queríamos es que cuando estarían en este último cuarto zona del campo, jugarían hacia adentro. Buscar. Ese era un objetivo general que nos marcamos entre cuerpo técnico y se lo comentábamos a los jugadores, pero luego tendría sus condicionantes el partido. O sea, estoy hablando de mucho partido condicionado y demás. Tampoco quiero que os vayáis con la idea de todo tiene que ser condicionado. Hay veces que vosotros por contexto decís, no, hoy partido libre y no voy a decir nada o me voy a quedar... Eso vosotros, como siempre digo, chicos, lo tenéis que oler, igual que el tiempo. Hostia, había puesto que 3 minutos de tiempo hoy, cada ejercicio, y después pero igual estoy viendo que el minuto 2 están asfixiados, pues igual lo tengo que cortar. O hay veces que, joder, he puesto 3 y que van como motos, déjales 30-40 segundos más, que no pasa nada. Eso es lo que vosotros no, muchas veces tampoco por el reloj, somos tampoco a nivel profesional, tenéis que olerlo, ¿vale? Otra que partido condicionado, nos digo aquí por poner una portería, las porterías en diagonales las grandes y aquí que aparecía en otro lado las pequeñas, siempre grandes en diagonal, ¿vale? Siempre se daban contextos de recuperas muchas veces el balón en una zona y el jugador ya le provocaba que
quería buscar en el otro lado vacío la portería grande. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, intentaban buscar la zona grande. Finalizaciones a puerta, posicionales, fáciles, difíciles. Muchas veces comento, es importante que el jugador se marche, sobre todo si hacemos finalización en la última parte de la sesión, que se vaya con buenas sensaciones. No estamos para que el portero se vaya con buenas sensaciones. Si no hemos metido un gol, cambiamos si no el ejercicio y se lo hacemos más fácil. Se tienen que marchar a casa los chicos con sensaciones de que son jugadores de Champions League, de que son muy buenos. Si ese día le tienen malo, redúcelo y hazlo un poco más sencillo, que no pasa nada, no pasa nada. Luego a partir de ahí podéis trabajar lo que queráis. Yo trabajo hasta las transiciones, aquí por ejemplo, cosas reales. Cosas reales. Aquí, jugador, acaba la jugada y ¿qué ocurre en el partido? Le tenemos que decir a este, lo veis aquí, contexto de recuperación del lugar rápido. Simulamos una transición cuando acaba la acción en el partido, no nos volvemos andando. Nos manda el entrenador, vosotros les mandáis que vuelvan rápido. Contextos reales. Al final, cualquier cosa que hagáis que sea lo más real a lo que van a ver en el partido. Finalizaciones que pueden ser por posiciones reales, lo mismo. Y luego quiero hacer un inciso, tema de las finalizaciones a portería, porque muchas veces caemos en el error, el entrenador, de decir, bueno, voy con 3, 1, este se me ha saltado ahí. Aquí ya, yo creo que ya acabaría. Con esto acabamos, pero el pequeño inciso que os quería hablar de las finalizaciones, que muchas veces entrenador decimos, bueno, tú al primer palo, tú atacas el punto de penalti y tú el segundo palo, el rechace. Bueno, tengo la idea de las oleadas. El jugador, si yo llego el primero, yo soy el primero que tengo que decidir y los demás tienen que adaptarse a dónde voy a ir. En un partido, yo no creo que en un partido los delanteros o los extremos vuestros no, que es que el entrenador en el vestuario me ha dicho que el primero, hostia, pues igual el primero no es el mejor espacio que tú crees, igual tú atacas mejor al segundo, entonces el que viene por detrás se tiene que adaptar también a eso, y igual tiene que atacar otra zona, o en función de los rivales, etcétera, etcétera. No podemos ir, no, yo aquí, yo aquí, yo aquí. En una ABP sí, pero una acción de finalización yo lo entiendo más por oleadas, que el primero que llegue tenga la prioridad de elegir qué zona tiene que atacar y los que vienen por detrás que se adapten. Por eso mismo muchas veces aprovechamos en las acciones a que no entren los 3 jugadores o los 4 o los 2, los que sean, en línea y que entren dentro de un contexto más alternativo y que ataquen las zonas en función de prioridad de llegada. ¿Vale? Con esto, muchas gracias a todos.